Muy buenas tardes, mi nombre es Julio César García Montes, del programa Administración de Empresas de la Universidad Abierta a Distancia UNAP, de el grupo 101-01-22, y en el día de hoy vamos a estar hablando pues de las diferencias y similitudes entre los contratos públicos y privados. Entonces, a manera de introducción, tenemos que el presente trabajo está basado en los tipos de contrataciones, tanto públicas como privadas. Además, conocer los principios para el desarrollo y cumplimiento de los mismos. Vamos a estar hablando sobre cuáles son las causas del cumplimiento del mismo, pero también la de las causas que tendríamos si no lo cumplimos. Entonces, seguimos hablando. Dice que un contrato público, cuando hablamos pues de contrato, yo me gustaría primero hablar de contrato. Cuando hablamos de contrato, es ese acuerdo que hay entre dos personas, tres, cuatro, una organización y demás, ya que nos permite ejecutar un proyecto o una acción. Entonces, aquí nos dice que un contrato público pues está en una de las partes, de las partes es una entidad estatal. Entonces, ¿qué dice cuando es un contrato público? Es porque una de esas dos personas interlocuta debe hacer parte de las entidades estatales, ya en este caso del gobierno y demás. Dice que se ejecuta en pro del bienestar socioeconómico de la comunidad. Los intereses no deben ser particulares, no son intereses individuales, sino que son intereses colectivos que permiten extendernos hasta toda la comunidad en general en la cual se va a ejecutar este proyecto. Dice que los contratistas se asignan por licitaciones públicas. Ya, como bien lo dice, licitación pública es cuando le da la oportunidad a muchas personas de participar. Es abierta, se permite pues que se conozca a todo mundo, que estén en las redes sociales, que también estén en los medios de comunicación, para que mucha gente pueda inscribirse y que con base a los principios que establece la misma puedan desarrollarse. Dice que los trámites de contratación de elegir ligados a un proceso legal. Ya, entonces eso es claro, pues porque el contrato pues debe estar firmado, debe tener todos sus soportes y las pólizas correspondientes para garantizar el buen uso del recurso de nosotros como ciudadanos. Dice que un contrato privado las partes pueden ser personas naturales o jurídicas. ¿Qué nos quiere decir esa parte? Que puedo ser yo como persona natural. Sin embargo, si yo tengo una empresa, una corporación y demás, también puedo hacer el contrato. Necesariamente puede ser un contrato pues que genere pues recursos para ambos y que tenga un fin lucrativo. Dice que se enfoca en generar rentabilidad en primera persona. Pues como decía, la idea es que con este recurso yo pueda beneficiarme directamente y pues aunque también podamos beneficiar a toda una comunidad, que es la idea en general, pero que yo también me puedo beneficiar. Dice por decisión del ente sin necesidad. Entonces, eso era lo que veníamos hablando. Ya dice que se celebra simplemente con el consentimiento de las partes. Ya, entre las dos partes se ponen de acuerdo y se ejecuta el mismo. ¿Qué pasa? Si yo no llevo a cumplir, hay ciertos parámetros o reglas que están establecidas en este contrato para que yo pues pueda cumplirle al contratante. Dice simplemente debe tener el aval del contratante. ¿Ya? Entonces firmamos el contrato, tanto el contratante como el contratista, y se empieza a ejecutar el proyecto. Parte del contrato está el órgano de contratación. Es quien inicia el proceso de contratación para el caso del sector público, es entidades gubernamentales, y para el privado las personas jurídicas o naturales. ¿Ya? Entonces en este caso es la persona que da o ofrece el recurso, es aquella persona encargada, pues es aquel que se le llama contratante, es aquella persona que va a dirigir. En este caso es aquella persona que ofrece
una demanda o tiene una demanda para que pueda hacer. Y el contratista pues puede ser ya sea una persona jurídica o natural propia del territorio donde se ejecutará el contrato, o puede ser extranjero en caso de que sea ajuste a la nacionalidad. Entonces, contratista es todo aquello, son todas aquellas personas que puedan acceder a un contrato, ¿de acuerdo? Ya sea público o privado. Dice que principio de contratación privado tenemos la autonomía y voluntad. Nos habla pues de la relación jurídica pactada, plena, autónoma y en plenitud de facultades. Yo decido si hago el contrato o no. Es totalmente autónomo, es totalmente a la voluntad. Dice que también está la obligatoriedad. Dice que es el comportamiento profesional en el cumplimiento de lo mismo. Ya, entonces, si yo voy a ser contratado, debe tener. Dice la relatividad de contrato, las causas del contrato, la inestabilidad y demás. Por razones de tiempo solamente voy a hablar muy rápido, pues dice que tenemos también los principios de contratación pública, selección objetiva, selección de ideas, la buena fe, que también uno trabajar no solamente a veces con evidencia, sino creyendo la publicidad, que es mostrarlo. También debe haber la igualdad, que todo mundo pueda acceder al mismo. Debe haber ocurrencia también, ya que nos muestra pues las condiciones respectivas y demás. Dice la planeación, que debe ser algo organizado. Ya dice la moralidad. A veces en nuestro país sucede que no estamos dándole un buen uso a los recursos. Y bueno, pues puede pasar en muchos países. El debido proceso, la responsabilidad y la autonomía. Por lo último, es el libre y no tiene precio. Ser autónomo no tiene precio, dice el tipo de contrataciones públicas. Concesión, se entrega un bien o servicio, ya está por obra, contrato de ejecución de trabajo social, bienes inmuebles, trabajar en un punto específico, la prestación de un servicio que yo estaría trabajando pues en el cumplimiento de unas acciones en concreto, y la consultoría cuando es necesaria hacer algún estudio. O sea, en este tipo de contrato yo hago un estudio a una empresa que está ejecutando un proyecto. El tipo de contrataciones privadas, unilaterales o bilaterales, una de las partes es obligada y la otra de las partes se responsabiliza, gratuito o no. La conmutativa, aleatoria, tenemos la principal y accesorio, subsistente por sí mismo, dice real y consensual. La responsabilidad por incumplimiento de un contrato, dice que las entidades públicas deben indemnizar a los contratistas por efectos negativos que se produzcan por aplicación o reducción entre los términos de duración de la contratación. Entonces, es llamado que haya una indemnización en caso de incumplimiento del contrato. Y dice que los principios de igualdad de interés general y particular. Este principio permite que se dé un trato digno siempre y cuando se encuentren las mismas situaciones, como también tener un trato de iguales. Entonces, siempre nos debe tratar iguales y con respeto. Dice que la aplicación, los tratos de las personas contratadas deben ser iguales, nuevamente lo hago, sin importar su situación económica. Y por último, no debe haber exclusión por su género u orientación sexual. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que con base a la información recolectada, de esta forma, queda realizar el contrato, la elaboración del mismo. Se debe tener en cuenta que estos deben ser basados en las normas y leyes. Eso es todo por hoy. Tenemos ya la biografía. Muchísimas gracias.